Aquí estábamos viendo en el último par de clases la integral de camino, una conmigo, una con José Ramón Peláez. Yo me había quedado en esta ecuación, había dicho que habíamos deducido que en mecánica cuántica podíamos escribir una función de onda como una integral sobre los tiempos intermedios, las coordenadas a tiempos intermedios, función de onda inicial y este elemento de matriz que era el propagador, me llevaba la función de onda inicial a la función de onda final y la habíamos descrito como una integral de camino sobre dq. ¿De qué? De la exponencial de la acción, ¿verdad? Había hecho el caso concreto de una partícula libre. Había dicho, si la coordenada va a ser simplemente la posición de una partícula, este propagador, que es la integral de camino, como era gaussiano, se podía, porque la partícula libre tiene por hamiltoniano p cuadrado, se podía integrar todo y nos quedaba algo así. Una constante indeterminada, otro error de constante, y luego la exponencial de las variables inicial y final, donde todas las demás habían sido integradas y se usaba una serie de integraciones gaussianas, ¿verdad? Y el resultado final había dicho que era este, que era como el núcleo de una ecuación de difusión, la solución de una ecuación de difusión, excepto que compleja. Bien, con José Ramón después lo que hicisteis fue introducir corrientes y derivadas funcionales respecto a las corrientes, ¿vale? Como una técnica para sacar las funciones de Green derivando integrales de camino. Y debisteis empezar a introducirlo, por lo que vi cuando entré el último momento, en teoría de campos, ¿vale? Estaba diciendo cómo se hace la integral de camino en teoría de campos. Así que voy a recoger todos estos temas y seguir desde aquí. Bueno, lo primero que voy a hacer es preocuparme por esa constante que no hemos calculado. Normalmente, como enseguida veremos, las constantes se cancelan. Ese va a ser el tema de la clase de hoy, va a ser cancelar esas constantes, pero esta la voy a calcular por ser la primera. ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde la puedo sacar? Bueno, necesito conocer esto en algún límite, ¿vale? Para calcular esa constante necesito xftf, xiti en algún punto o x1t1 en algún punto concreto. Si esto lo conozco para algún caso concreto, entonces puedo fijar la constante y como ya no depende de x y de t, la tengo para todas las veces, ¿vale? Bueno, entonces voy a notar qué pasa si hago que los dos tiempos sean iguales. Entonces este es el estado de x1 en el espacio de Hilbert al tiempo t, el que sea, t0, y este es xf en el espacio de Hilbert al mismo tiempo. Entonces es el mismo espacio de Hilbert. Luego, si tomo el solape de dos estados de la posición, o es cero o no es cero si son iguales, porque es una base ortogonal de las x. Entonces las x tienen que ser iguales, con lo cual me apoyo en lo siguiente. xn o xf, como queráis, t0, x0, t0, por ejemplo, tiene que ser la delta de Dirac de xf menos x0. Bueno, pues vengo aquí e impongo que todo esto sea esa delta. Y de ahí saco la constante, ¿vale? Entonces utilizo la representación de la delta de Dirac. Sigo en naranja para que se vea que vengo de allí. Utilizo la siguiente representación de la delta, que es delta de x menos x' igual el límite de una cantidad que se va a cero, de 1 entre la raíz de pi delta cuadrado elevado a menos x cuadrado dividido por delta cuadrado. Esto es una gaussiana. Elijo esta representación porque aquí tengo eso, tengo una gaussiana, ¿vale? Entonces hay muchas representaciones de la delta, pero básicamente lo que queremos son una familia de funciones que se van afilando, de manera que su integral converja, la integral de eso con una función prueba, converja al valor de la función prueba en el centro de la familia de funciones. Pues esta familia de funciones me sirve. Y con esa normalización, en el sentido de las distribuciones que vimos el otro día, si integro la delta, si integro esas funciones con una función prueba, me va dando la función prueba evaluada en x. Integro sobre x' y me deja la función prueba, o si integro sobre x menos x' evaluada en 0, ¿vale? En el centro de la delta. O sea que eso es una representación de la delta de Dirac en el sentido de las distribuciones. Pero eso es lo que tengo aquí, básicamente.
Entonces, si quiero que esto sea la delta, y la delta la tengo aquí, esto otro tiene que ser 1. O sea que, tal como está agrupado, esto es precisamente la constante. Estas dos cosas se tienen que cancelar, ¿vale? Y al cancelarlas, descubro que A sub n es 1 entre 2pi h barra y epsilon entre m elevado a n medios. Opa. Esa es la eliminación de la constante. Y entonces ahora en general, si voy a hacer cualquier otra integral sobre x, cualquier integral de camino, una vez que he determinado la constante, puedo escribir que la integral de camino sobre la variable x es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por una constante b, que defino aquí. B es la raíz de h y epsilon partido por m. Es esto que estoy exponenciando aquí, pero sin el exponente, sin el n medios, ¿no? O sea que le saco el paréntesis y me lo traigo aquí. De la integral entre menos infinito e infinito de x1 partido por b, la integral entre menos infinito e infinito de x2 partido por b, la integral entre menos infinito e infinito de xn menos 1 partido por b. O sea que puedo cambiar la integral de camino por el límite cuando n tiende a infinito de un producto de integrales, eso lo sabíamos, y en este caso además conozco las constantes, ¿vale? Cada b es uno de estos paréntesis, 2pi h y epsilon, 2pi h barra y epsilon entre. ¿Qué otra manera conocíais antes de entrar en esta clase de calcular esto? Nota. Esto de aquí lo sabéis calcular en una base de autovalores y autovectores, ¿verdad? Podéis escribir, en general, el propagador de xt a x', lo escribáis como una suma de las autofunciones, algo así. En mecánica cuántica no relativista habéis visto algo así. Estos propagadores se podían escribir en la base de funciones propias con la exponencial, ¿no? El operador unitario U. Entonces, en esta formulación, para calcular propagadores, necesitaba las energías y las funciones de onda. En el formalismo de integral de camino no busco las energías ni las funciones de onda realmente. Estoy calculando ese tipo de cosas. ¿Dónde estoy? Aquí. Límites de integrales. Aquí. Límites de integrales. Pero debería ser equivalente. Retomando un momento el hilo de lo que os contaba José Ramón. El objeto típico que usamos en teoría de campos va a ser el valor esperado entre el vacío y el vacío, o sea, el elemento de matriz vacío-vacío, de un producto ordenado de 2 o más campos. Lo voy a escribir para 2, pero ya veréis que es inmediato generalizarlo. En representación de Heisenberg, ¿vale? Y lo vamos a escribir como una integral de camino en la que el peso es la acción, elevado a i acción entre h barra, y lo que estamos integrando es el producto de los campos clásicos. Esos son los campos clásicos. Integro sobre ellos, ¿vale? Lo que pasa que aquí, al integrar sobre phi, va a haber un phi de x1 y un phi de x2, la evaluación del campo en dos puntos concretos, que son claros esos puntos. Y falta normalizar esto, y vamos a ver que la normalización va a ser la integral de phi de lo mismo sin los campos. O sea, directamente paso a la acción, y entre h barra, integral entre menos infinito a infinito de 4x del lagrangiano. Y claro, si hay constantes de normalización, se cancelan entre numerador y denominador, como nos adelantó José Ramón. O sea que no vamos a tener que repetir el cálculo antes de la constante de normalización muy a menudo. Además, suele tener divergencias y dar problemas, pero felizmente se cancela. Bueno, ¿a qué se parece esta fórmula? ¿A qué os recuerda el denominador? ¿Alguien lo dice? A la función de partición de física estadística. Analogía
Entonces le vamos a dar la misma letra, Z. ¿Quién sabe por qué se llama Z? ¿Alguien habla alemán? No. Es la Zustande-Summe, suma sobre estados. ¿Vale? La función de partición es la suma sobre estados. Bueno, ¿qué pasaría si h barra se fuera a 0? Si h barra se va a 0, esto empieza a oscilar que se mata y solo nos queda el punto de acción estacionaria. Volvemos a los campos clásicos. ¿Vale? Recordad que si h barra se va a 0, esto tiene que irse a parar a las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿verdad? Pero en general en cuántica no. Pues ahora estamos integrando sobre los campos. Voy a intentar pensar así de manera cualitativa antes de meterme a calcular nada. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos una integral de camino sobre campos. Entonces, la manera en la que me gusta verlo a mí es discretizar el espacio de Minkowski. Cojo el espacio de Minkowski y lo partimos en una malla. Es una manera de ver esto. ¿Vale? Para allá pensemos que va el tiempo, para allá pensemos que va la X. Entonces, una caja de estas va a ser un trocito del espacio de Minkowski. Dejadme llamarlo delta M. Bueno, pues las voy a numerar. Hay infinitas, pero es un infinito numerable de cajas, una vez que discretizo. Sabéis que los racionales se pueden poner en dirección con los naturales, ¿no? Así que no, cualquier tabla es numerable. Así que numero. Ese es el delta M sub n. Bueno, pues en cada uno de estos hipercubos fijo el valor del campo. En lugar de phi de x, cambio a phi sub n. Y dentro del cubito, en el espacio de Minkowski, todos los puntos tienen el mismo valor del campo. Típica discretización cuando calculáis algo en un ordenador. Bueno, pues entonces la acción queda como una suma hasta n a la cuarta. Si tenemos n puntos por dimensión, en Minkowski hay 4 dimensiones, así que vamos desde n igual 1 hasta n a la cuarta. El elemento de volumen de cada uno de esos cubitos veces el lagrangiano evaluado en ese campo n, que es constante dentro de cada cubito. Entonces ya puedo escribir que es una integral de camino discretizada. Así tengo una manera de pensar en ella. La integral sobre phi elevado a i partido por h barra, integral sobre el espacio de Minkowski L de 4x. Eso sería una integral de camino sobre los campos y en la exponencial la acción. Esto que tenemos aquí, ¿no? Pues lo puedo escribir ya como el límite de una suma. Límite cuando n tiende a infinito del producto hasta n cuarta, desde 1 hasta n cuarta, esto es n hasta n cuarta, de la integral de phi sub n de elevado a i entre h barra y la suma correspondiente, ¿vale? Que acabo de escribir, esa suma. ¿Se entiende? En algunos casos muy sencillos podremos calcular la integral de camino directamente sin tener que recurrir a una discretización. Pero claro, si hay exponenciales de por medio, yo no sé calcular la integral de tantas exponenciales, sé calcular la gaussiana, la exponencial de un polinomio cuadrático, lineal, una constante, pero cuando me pongáis aquí elevado a x elevado a 7, yo no sé calcular esa integral analíticamente. Entonces lo que hay que hacer es discretizar y calcular mediante un límite. Eso se llama un retículo, y por en teorías Gates, el contexto es teorías Gates en el retículo, teorías de calibración en el retículo, ¿vale? Esto podría ser una asignatura en sí misma, pero no es lo que hacemos aquí, ¿de acuerdo? En este curso creo que nos vamos a limitar a hacer teoría de perturbaciones alrededor de la solución que podemos calcular, que es la gaussiana. Los lagrangianos típicos libres pues tienen términos del tipo f cuadrado de x con un término, con una masa, un cuadrado, para que esto tenga dimensión 4, m cuadrado, f cuadrado, es la ecuación de Klein-Gordon, o bien tenemos términos derivada del campo, ¿vale?
ese tipo de construcciones, lo mismo si hay varias partículas, pueden venir multiplicadas, nos dan gaussianas, porque como son cuadráticos, meten aquí una integral de tipo gaussiano, como la que hemos resuelto antes en mecánica cuántica. ¿Vale? Pero si tenemos cosas más graves, como phi elevado a 7 en un potencial, ya no sé calcularlo. Entonces lo que vamos a hacer es teoría de perturbación, para la cual nos viene muy bien eso de las derivadas respecto a J que habéis visto con José Ramón. Pero bueno, lo primero que necesitamos son las integrales gaussianas, así que dejadme escribiroslas otra vez, las habéis visto 1000 veces. Aparte, no las voy a demostrar. La básica es obvia, la integral entre menos infinito e infinito de x elevado a menos alfa x cuadrado es la raíz de pi partido por alfa. Si lo que tenéis arriba son varias variables, la integral entre menos infinito e infinito sobre un vector de varias variables, de xn, elevado a menos x traspuesta, una matriz alfa y x. Esto es la raíz de pi elevado a n entre el determinante de alfa. ¿Por qué sale el determinante? Lo que hay que hacer aquí es diagonalizar y usar n veces la fórmula anterior. Entonces el producto de los autovalores saca el determinante de alfa y como el determinante es invariante, da igual en qué base lo calcule. ¿Vale? Con lo cual lo calculo en la base en la que es diagonal y ya lo uso en todas. No lo demuestro. ¿Qué pasa si el exponente es imaginario? Fijaos que aquí los exponentes son reales y la integral es superconvergente. Pero aquí tenemos i's por todas partes en mecánica cuántica y en óptica, porque hablamos de fases, ¿no? De interferencias. Esto no sé si lo habréis visto. ¿Qué hacemos si tenemos un exponente imaginario? Y tenemos una integral del tipo de a entre menos infinito a infinito elevado a i lambda x cuadrado de x. Pues esto hay que definirlo por continuación analítica. Vamos a entender estas integrales como el límite cuando epsilon tiende a 0, la integral de menos infinito a infinito elevado a i lambda x por 1 más i epsilon todo al cuadrado. Me he inventado, en vez de un 1, en la otra fórmula había un 1, pues el 1 lo he cambiado por 1 más i epsilon. Me he llevado la x ligeramente al plano complejo. Inmediatamente esa i con esa i me da un menos 1 y ya tengo un término real que lo suprime todo, ¿no? Esto viene a ser la integral entre menos infinito e infinito, diferencial x elevado a i lambda x cuadrado, que es lo que tenía, por menos epsilon lambda x cuadrado. Y eso hace que la integral converja. Si epsilon es distinto de 0, converge, converge, converge y voy buscando el límite. Si ese límite existe, ya tengo la integral definida. ¿Vale? Esto lo dejo aquí porque es el faro que nos guía hoy. Intentar entender cómo se hace esto. Bueno, entonces, si pongo aquí el plano complejo lambda, la zona de convergencia de estas integrales, esto es la parte real de lambda, esto es la parte imaginaria, y la zona de convergencia es algo así. Estas integrales convergen si tenemos una pequeña parte real de lambda que sea negativa. O sea que esta es la convergencia de la integral de elevado a menos i en lugar de más i, ¿verdad? Menos i lambda x cuadrado. He puesto del lado derecho del plano. Si no, si tomáis el más, me la escribís al revés, ¿vale? Ponéis las dos rayas ligeramente hacia este lado. Lo que estaba diciendo es que la integral la queremos justamente sobre un eje
si lambda es imaginaria, tengo la y absorbida, ¿no? Así. Elevado a lambda x cuadrado con un menos. Eso es. Pues si lambda es imaginaria es lo que queremos integrar. Queremos integrar a lo largo de este eje. Ese es el tipo de estructuras que salen aquí. ¿Vale? Entonces, para que esto converja, necesito que lambda tenga una pequeña parte real. Y eso es lo que hace ese épsilon. Es decirme que la integral, ahora la tomo sobre estas rayas azules, ¿vale? Y eventualmente me lo llevo, tomo el límite, me lo llevo al eje imaginario. Bueno, nos hacen falta también las integrales con términos lineales. Por eso de las corrientes de lo que estábamos hablando el otro día. Ahora lo repasaré un minuto. Entonces, si tenéis la integral de x elevado a menos un medio alfa x cuadrado más una corriente j por x, la integral converge gracias a que tengo una parte real delante, menos un medio de alfa, perfecto, pero ahí no estoy viendo la forma cuadrática en forma canónica, entonces lo que hago es cambiar todo este exponente. Esto lo habéis hecho en primero de carrera, lo lleváis a menos alfa medios x menos j partido por alfa al cuadrado más j cuadrado partido por 2 alfa, sumándole y restándole lo que hace falta para completar el cuadrado. Aquí le sumo algo y luego se lo resto, ¿no? Como eso tiene menos, aquí sale con más. Vale, entonces este factor no depende de la x está solo aquí. Entonces esto sale como una constante. Todo esto simplemente recentra la gaussiana, esto desaparece y me queda la raíz de pi partido por alfa. O sea que esta integral era raíz de 2pi partido por alfa elevado a j cuadrado partido por 2 alfa. O sea que el término lineal con la corriente, al integrarlo, me aparece aquí. Eso nos saldrá luego. No, ese término no se integra, no desaparece. La cosa depende de j. Vale, ¿qué pasa si tenemos varias dimensiones? Tengo la integral entre menos infinito e infinito, un montón de ellas, integral entre menos infinito e infinito, igual que antes un dx, dnx, y ahora elevado a menos un medio, x traspuesto, forma cuadrática, x, y luego j traspuesto x, que son vectores, ¿verdad? Tengo aquí un término lineal y un término cuadrático. Pues esto es parecido. Tengo la misma raíz de siempre, 2pi elevado a n partido por el determinante de la matriz A, y luego elevado a un medio del equivalente a este j cuadrado entre 2 alfa. Ese alfa va a ser el inverso de A, con lo cual esto es j a menos 1 j. Y lo que pasa es que ahora todos son vectores y matrices. ¿Vale? Aquí tengo j traspuesto, aquí tengo la matriz A invertida, igual que ahí tengo uno entre alfa, y luego j. Bueno, ¿qué pasa si tomamos el límite de infinitas integrales de estas? Vamos a lo que nos interesa. Así que ahora en vez de tener n integrales, esto es de xn, ahora vamos a tener infinitas. Entonces, eso sería la integral de camino de phi elevado a un medio integral de 4x phi x, y vamos a poner, por ejemplo, un operador diferencial así. Esto tiene que ser una generalización inmediata de esto que tengo aquí. ¿Vale? Va a ser una constante. Fijaos que 2pi elevado a n, cuando n tiende a infinito, diverge a infinito. Esta constante va a ser infinita. No pasa nada porque se va a cancelar entre el numerador y el denominador de la fórmula. ¿Vale? Pensamos en ello como un límite. Mientras n sea finito, se cancelan. Cuando tomo el límite a infinito, se siguen cancelando. El límite existe. Es como el L'Hopital, ¿no? Pero me queda el determinante de A. O
O sea que hay una constante que no me molesto en hablar de ella, más, y luego el determinante de un operador diferencial, que por cierto está dentro de una raíz. ¿Cómo entiendo ese determinante? Si tengo que calcularlo alguna vez, pues hay que diagonalizar. Hay que diagonalizar el operador diferencial, encontrar una base. Ahí vuelven a salirnos algo así como las funciones de onda, ¿vale? En ese proceso, y al calcular el es lo mismo, y al calcular el determinante es el producto de autovalores. Esto sería el límite cuando n tiende a infinito del producto de los n primeros autovalores, por ejemplo. ¿Vale? Una manera de entender ese determinante. ¿En qué espacio de funciones que se calcula el determinante? En el mismo sobre el que estemos integrando. ¿Vale? Tenemos una integral de camino sobre un espacio de funciones, en ese mismo espacio está definido ese operador diferencial, pues en ese espacio hay que calcular el determinante y eso dependerá de las condiciones de contorno. ¿Os acordáis de los problemas de contorno de la ecuación de onda y la ecuación del calor y tal? Se aplica lo mismo. ¿Vale? Bueno, ya termino con las gaussianas. Entonces puedo volver a lo que me interesaba, que era demostrar esta fórmula. Estamos repasados. Esta teoría en realidad es casi una función escalón. Lo que no es trivial es infinitamente difícil. Bueno, vamos a por ello. Entonces voy a empezar con una observación, una ecuación auxiliar. Objetivo, demostrar esta fórmula. Voy a empezar con una ecuación auxiliar que va a ser que eso es la integral sobre un espacio de funciones, en el sentido de la integral de camino. Lo puedo escribir como lo que ponga nuevo lo voy a escribir en amarillo. ¿Vale? Entonces voy a introducir una integral sobre un campo auxiliar phi1, una integral sobre un campo auxiliar phi2, que dependen de x. Luego tengo la integral original de phi de x, y son todo integrales de camino. He introducido dos integrales auxiliares. Ahora tengo demasiada libertad. Si esta integral es 7, 7 por 7 por 7 no es igual a 7. ¿No? Pero lo que voy a hacer es restringir la integración, de manera que lo que pongo lo quito. Es decir, de toda esa integral solo dejo un punto. Entonces es 7 por 1. 7 por 1 por 1 vuelve a ser 7. ¿No? Y la restricción es que phi, este campo, en T1X, fija phi1, y phi en T2, fija phi2. Y además ordeno temporalmente. T1 es menor que T2. Pues ya está. Esto es lo mismo que aquello de allí. Sé en qué orden hago las integrales, no caben intercambios ni factores 2. Y esos dos campos quedan fijados por estas condiciones. Estoy integrando sobre todas las phi's, pero una vez que tenga phi en T1, sé que vale phi1. Luego aquel queda fijado y esa integral en realidad no contribuye nada. ¿Vale? Así que eso es una identidad. Y por supuesto voy a poner h barra igual a 1. Estas h barras que hay por aquí van a desaparecer en este instante. ¿Vale? Elección de unidades de acción. Y creo que ya estoy. Ya puedo escribir el numerador de esa ecuación. Vamos a escribir el numerador. Esto es la integral de camino sobre phi de x1, phi de x2, elevado a menos i, integral entre menos t y t de 4x L. Eso, con un poco de suerte, es este numerador. He quitado la h barra. Y ahora lo escribo utilizando esta técnica. Entonces esto va a ser la integral de camino sobre phi1 en x, phi1 en x1, la integral de camino sobre phi2 en x, phi2 en x2. Este phi se ha ido ahí, este phi se ha ido ahí, los he cambiado por phi1 y phi2, pero no pasa nada porque phi1 y phi2 con esta restricción que voy a poner ahora están fijados por phi en el tiempo t1 y phi en el tiempo t2. ¿Vale? ¿Qué más me falta? La integral sigo por
la integral principal sobre phi, y ahora ya la exponencial, que ya no vuelvo a escribir, es la misma exponencial. O sea que he utilizado este truco, y falta la misma restricción, claro. Esa restricción devuelve phi1 y phi2 a phi, vuelve a tener estas dos phi's, y las otras integrales desaparecen. Vale. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Esto es la integral de camino de phi con una acción, con lo cual lo puedo escribir como un propagador entre menos t y t. Propagador de donde empiece a donde termine. Voy a llamarlos menos t y t. Solo este último trozo. Eso lo reconozco por la discusión del otro día. Esa integral de camino era un propagador, ¿no? Fijaos que parece que la estructura se empieza a discernir. Tengo esto y en el lado derecho me aparece un propagador. Con este truco lo que he hecho ha sido quitarme estas phi's que me molestaban para reconocer el propagador. Lo que he hecho ha sido pasar las phi's a integrales auxiliares, que ya veré qué hago con ellas. ¿Vale? Y aquí reconozco el propagador. Sabéis que los propagadores unitarios los puedo partir en el tiempo. Si quiero ir de menos t a t con un solo propagador u, puedo ir de menos t a t1 con u1, de t1 a t2 con u2 y de t2 a t con u3, forman un grupo. La evolución temporal es un grupo unitario, ¿no? Entonces, en vez de un propagador de menos t a t, lo puedo escribir como el producto de tres propagadores. Déjame escribirlo para que os acordéis cuando lo volváis a ver, si no. O el producto de tres propagadores. Entonces, dejadme escribirlo así. Integral de phi de x1, phi de x2, la exponencial, correcto. Todo eso es igual a... Empiezo en phi b, elevado a menos ih, t menos t2. He usado una cosa más, esperad, hay un paso más que tengo que deciros. De hecho, he saltado dos. Bueno, lo escribo y lo cuento. Dejadme escribirlo todo. Phi s de x2 elevado a menos ih, t2 menos t1, phi s de x1 elevado a menos ih, t1 más t, y llego finalmente a phi sub a. Vale, entonces lo que estaba diciendo de los propagadores es fácil de reconocer. Lo voy a marcar en azul. El primer propagador, el segundo propagador, el tercer propagador. ¿Vale? Bueno. Entonces aquí han aparecido un par de pasos que voy a poner en amarillo. Lo primero es que phi a y phi b son las condiciones de contorno. ¿Entre qué estados tomo los propagadores? Por ejemplo, en un problema de dispersión voy del vacío perturbativo trivial libre en menos infinito al mismo vacío en más infinito. Los vacíos sobre los que apoyo la teoría en infinito son los del lagrangiano libre, ¿os acordáis? En teoría de scattering. Entonces este phi a y este phi b serían simplemente cero. Pero bueno, si ponéis otra cosa más complicada, aquí sale eso. ¿Vale? Son las condiciones de contorno en los extremos del tiempo. ¿Entre qué dos estados propago? Más cosas. Han aparecido por aquí unos campos en representación de Schrödinger. Pero lo que tenía inicialmente eran unos campos clásicos. ¿Vale? Entonces lo que ha pasado es que he utilizado los propagadores, los he puesto entre dos estados y he utilizado que el campo libre en x1 sobre un estado phi1 es lo mismo que el campo phi s, el estado de Schrödinger, aplicado sobre el mismo phi1. Es decir, he usado la ecuación de Schrödinger al revés. ¿Vale? ¿De dónde ha salido el estado? De los propagadores. Los propagadores no son operadores, son funciones entre dos estados. Cuando he dicho que esto es un producto de tres propagadores, he tenido que empezar en phi a
ir a un φ1, de φ1 a φ2 y de φ2 a φd. Y diréis, ¿y en esta fórmula por qué no están φ1, φ2? ¿Por qué veo solo los extremos? Porque finalmente he usado que la integral de camino sobre d φ1 y lo mismo para φ2, la integral de camino sobre d φ1 de φ1 es la identidad, es una descomposición espectral de la identidad. Es la suma sobre todos los propagadores posibles, sobre todos los proyectores posibles. Esto es la suma sobre todos los proyectores posibles, por tanto me da la identidad. Entonces, repito el procedimiento. He dicho que eso es un propagador. Lo he partido en el producto de tres propagadores. Los estados intermedios los he eliminado mediante las integrales de camino auxiliares que tenía por aquí. Y lo único que me queda es que he cambiado ese campo clásico por un operador. En el paso intermedio he utilizado que el φ1 sobre el estado que había por ahí de cada propagador lo puedo cambiar por un operador de Schrödinger. Y eso es esta fórmula. Al escribirlo así me ahorro escribir tres pizarras. Ahora espero que lo veáis. Si no lo ve alguien me lo vuelve a comentar. Vamos a fijarnos ahora en el operador de Schrödinger en x2. Y por la izquierda le estoy dando con e elevado a IH de 2. Y por la derecha con e elevado a IH a menos IH de 2. ¿Eso qué efecto tiene? Convertir el campo de Schrödinger en el de Heisenberg. ¿Qué es lo que tengo aquí arriba? Es lo que vamos avanzando. ¿Vale? Ahora en naranja, no tengo nada en naranja, pues en naranja reconozco aquí un campo de Schrödinger en x1, un elevado a menos IH t1 y un elevado a más IH t1 por el otro lado. Y eso me genera otro campo de Heisenberg. Y el orden temporal, con los campos no conmutan, ¿en qué orden los tengo que poner? Cuidado, eso venía dado por la restricción que tenía antes. Había dicho que todo esto estaba tomado en T1 menor que T2, si no recuerdo mal, cuando introduje la fórmula auxiliar, había fijado el orden. Vale, entonces, en vista de todo eso, me queda el estado phi b elevado a menos IHT mayúscula, un campo de Heisenberg en x2, un campo de Heisenberg en x1, elevado a menos IHT, y finalmente la condición inicial. ¿Ya se va apareciendo? Bueno, esto lo voy a representar en su base propia. El hamiltoniano me lo llevo a la base propia, la base de la energía, y se convierte en la suma sobre n de elevado a menos i e sub nt, n por n phi sub a. ¿Vale? Aquí están todos los autovectores posibles del hamiltoniano. Entonces, voy de phi sub a todos los estados n, propago con esta fase, multiplico por los campos y luego propago de vuelta. Vale, de nuevo, para que la integral converja con esas fases, necesito continuar analíticamente la otra variable, la t. Así que la t va a tener que tener una pequeña parte imaginaria para hacer converger la integral. Esto está definido como un límite. Ya no voy a poner el límite, voy a poner un épsilon. Entendemos que hay que tomar el épsilon a 0 al final. Para que converja hay que entender esto como... está en amarillo. El límite, esto es cuando t tiende a infinito por 1 menos i épsilon, ¿vale? De elevado a menos i de 0, que va a ir por multiplicado por infinito por 1 menos i épsilon, y luego el estado omega y phi sub a. Y he puesto aquí el vacío de la teoría en interacción, la teoría completa. A ver qué es este paso. Aquí tengo esta suma sobre todos los n's, pero para que la integral converja necesito regular.
y el regulador va a meter un épsilon. Ese épsilon sube aquí. Este es un infinito que ha quedado como un 8, perdonad. ¿Vale? Eso es la T, básicamente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahora la T está regulada, me la lleva al plano complejo y tiene una pequeña parte de épsilon. Entonces, claro, ese épsilon va multiplicando a cada una de las energías, aquí. E0, E1, E2, E3. Y como se va a ir a infinito, aunque épsilon sea pequeño, si lo multiplico por infinito, por un T que va a ser muy grande, las energías más altas están pesadas con un número mucho mayor que las energías más pequeñas. Con lo cual, este procedimiento me obliga, el introducir un épsilon para regular la integral, me obliga a proyectar sobre el estado fundamental. ¿Vale? O sea que esto ha proyectado la continuación analítica en la práctica, solo deja el estado fundamental de este lento de matriz. Da igual cuántos autoestados tenga el hamiltoniano, es la cancelación de las fases. Hay un montón de fases que se cancelan, la única que queda es la que se mueva más lentamente, la del estado fundamental. Entonces queda aquí phi sub a al vacío de la teoría completa, el vacío de la teoría completa, la energía del vacío. ¿Vale? Todas las demás oscilan más deprisa, al regular para que esto converja se van a cero. Tienen un factor de convergencia que las mata respecto a esta. ¿Se entiende? Entonces aquí nos ha salido una cosa curiosa, que es el solape entre el estado asintótico de entrada y el vacío de la teoría. Y lo mismo por el otro lado, va a quedar el solape entre el estado asintótico de salida y el vacío de la teoría. Si el estado asintótico de entrada es el vacío de entrada, pues tenemos un solape entre el vacío de la teoría libre y el vacío de la teoría exacta. Eso es notablemente difícil. Hay capítulos enteros de libros de campos antiguos dedicados a si esos solapes existen y qué pasa. ¿Vale? Lo bueno de este formalismo es que no hay que preocuparse. Vamos a ver. Voy a escribir lo que queda. Ya no sé dónde venimos de esta fórmula. Me la traigo aquí. Esto es igual a phi b en omega. Omega elevado a menos i, la energía del estado fundamental, infinito, 1 más i épsilon, los campos de Heisenberg en x2 y x1, tomados con T1 menor que T2, y luego elevado a menos i E0, por el límite cuando t tiende a infinito de t, por 1 menos i épsilon, por omega, omega phi sub a. Voy a subrayar en naranja los trozos que veo aquí arriba. A ver, tengo el omega, lo veo, el orden temporal del producto de campos, lo veo. Y el otro estado omega, lo veo. Y si os fijáis, esto es un número. Estas fases, estos exponentes, perdón, estas exponenciales son números. Los puedo sacar del elemento de matriz. Entonces queda lo de arriba veces un número. ¿Vale? Que voy a marcar en rojo. Lo que veo en rojo es este producto, esta fase y este otro solape. Esas cuatro cosas son un número que multiplica al elemento de matriz del lado izquierdo. O sea que lo que ya hemos demostrado es que entre este numerador y lo que quiero calcular, que son los propagadores de la teoría completa, media la constante que está marcada en rojo. ¿De acuerdo? ¿Hay algo de plausibilidad? Bueno, pues ahora repetimos el cálculo, pero sin los campos, para calcular el denominador. Y adivina qué encontramos, lo que está en rojo. La integral de phi elevado a i, integral entre menos t y t de 4xl es igual
a todo esto que está recuadrado en rojo. Es fácil de creer, simplemente hemos quitado los campos estos. Y cuando tomo el elemento en matriz de omega con omega, eso daría 1. Es el mismo estado. O sea que omega con omega no nos debe preocupar. En realidad es lo mismo por eso que está en naranja, omega, omega, ¿vale? Pero uno de los axiomas de teoría de campos ordinario es que esto es 1. Se puede normalizar el estado fundamental. O sea que esto es 1, lo tiro. Entonces la constante que está en rojo es lo que hay en el denominador. Así que cuando tomo el cociente, se cancela todo lo que está en rojo y queda lo de arriba. ¿Vale? Ya está demostrado. Esa es la forma básica en teoría la fórmula básica es en teoría de campos, en formulación de integral de camino. Si tenemos que tomar elementos de matriz con campos, ¿quién haría esto? Recordemos que venimos de partículas, de cuantos. Si tengo que tomar transiciones cuánticas entre sistemas con distintos números de cuantos, cambio los cuantos por campos usando los nodos de Fourier y termino en fórmulas de este tipo. Pues las fórmulas de este tipo se calculan como integrales de camino de estas, dividiendo por una función de partición. ¿Se ve? Bueno, vamos a hacer una parte para hablar de modos cero. Vuelvo, dejo la teoría de campos un momento y vuelvo a la cuántica ordinaria. Vuelvo a las gaussianas. La pregunta es cómo tratar una estructura cuando tenéis la integral de una gaussiana, perfecto, pero ahora resulta que A tiene un autovalor cero. Eso porque es un problema. Eso no se os ocurriría hoy, pero otro día a lo mejor sí. Si pensáis un rato, esa integral no converge si tiene un modo cero. Si aquí pongo cero, diagonalizo, hay un autovalor cero, hay una dirección en la que la integral no converge. Porque este peso, que se supone que es el que me da la convergencia de todo, en una dirección es plana. El peso es plano en una dirección. Es una constante. En 1. Entonces, si integro de menos infinito a infinito, pues da la longitud de la recta real. ¿Vale? Inmediatamente el determinante de A es 0, una manera en la que tropezaríamos es si hay un modo 0, el determinante es 0, y eso quiere decir que la integral sobre las b's de elevado a menos bt a b tiende a infinito, en el sentido que decíamos antes. ¿Vale? Ejemplo. En 2 dimensiones voy a poner h igual 1 entre 4m p1 cuadrado más p2 cuadrado más 2p1 p2. Este hamiltoniano tiene muy buena pinta. Parece como 2 partículas libres, pero no del todo, hay un término cruzado. Entonces, si lo reescribo, lo puedo escribir como h igual 1 entre raíz de 2, 1 menos 1, 1, 1, 1 entre 2m, 0, 0, 0, 1 menos 1, 1, 1, ¿vale? Y luego todo esto multiplicado por P1 y P2, ¿no? Por el vector P1, P2. Tiene un modo cero. Al diagonalizar el hamiltoniano, no he puesto las P's, pero me entendéis, he hecho como si esto fueran unos. Al diagonalizar el hamiltoniano, aquí aparece un modo cero que indica que P1 menos P2 si cambio la variable a P1 menos P2 y un P tilde que sea el promedio, P1 más P2 partido por raíz de 2 he puesto, no 2, raíz de 2 para arreglar el jacobiano, supongo. Con este cambio de variables, a la variable P1 menos P2 y a la variable P1 más P2, la variable P1 más P2 tiene su gaussiana y converge, pero la variable P1 menos P2 no la tiene. Entonces la integral es infinito. Esta integral diverge. ¿Vale? Bueno, podría hacer lo siguiente. Diagonalizo. Y ahora factorizo en 2 integrales. La que es infinito la aparco por ahí. Y la que no es infinito, esa es la variable que cuantizo. ¿Vale?
Digo, este sistema tiene una variable a cuantizar, que es la p tilde, es decir, que impondría, si fuera cuantización canónica, impondría x tilde con p tilde igual a h barra, y si hago integral funcional, si cuantizo funcionalmente, introduzco la integral sobre la variable x tilde. O bien integramos sobre x tilde, ¿vale? Cuantización canónica, cuantización funcional. Y me sobra la otra. La otra no tiene sentido, da infinito. Pero digo simplemente que es una redundancia. En la teoría hay una redundancia. Es un sistema con un solo grado de libertad y P1 menos P2 no es una variable libre que se pueda cuantizar. La única manera de darle sentido a esa teoría es decir que P1 menos P2 hay que fijarla a algo, puedo elegir a qué lo fijo, pero no es una variable de la teoría, ¿vale? Porque si intento hacerlo es al infinito, se ha acabado. En las teorías de Bayes pasa esto. Las teorías de recalibración están llenas de redundancias. Entonces las redundancias son modos cero de estos. Hay que aprender a tratarlos. ¿Cómo lo hacemos en integral de camino? Bueno, la manera de electrodinámica que habéis visto es el Gauss de Coulomb. Si fijáis la calibración de Coulomb, eso es el equivalente a decir, a cuantizar solo los modos físicos. No, en la calibración de Coulomb digo, si la luz va para allá, hay dos modos transversales, pero el cuadrivector A tiene 4. ¿Qué hago con los otros dos? Uno lo pongo a 0, que es la componente longitudinal, imponemos divergencia de A igual a 0, y el otro se convierte en un modo clásico, no se cuantiza, decimos que es el potencial de Coulomb, que es una función escalar, que depende de los otros campos en cromodinámica, y en electrodinámica solo depende de las posiciones de las cargas, ¿vale? Pero es una variable dependiente, no se cuantiza. Entonces en el Gauss de Coulomb lo que hacemos es resolver esto eligiendo qué variables vamos a cuantizar, solo aquellas en las que converja la integral de camino. Lo que pasa es que en las teorías Bayes-Nobelianas, y no te digo ya en la gravedad, las redundancias están muy escondidas, es todo muy enrevesado. Entonces no suele ser fácil fijar el Gauss de Coulomb y funcionar así. En ese caso, un método es lo que os voy a enseñar ahora mismo. Bueno, pues en la integral de camino vamos a restringir la integral. Voy a partir el espacio de todas las variables en la suma directa de dos espacios lineales, el tilde, que son las variables, que son los modos normales no cero, y otro que voy a llamar V0, que son los modos cero. Esto es como la P1 menos P2 de antes, la variable P1 menos P2, y la variable P tilde, que era P1 más P2 partido por raíz de 2. ¿Vale? Partimos el espacio de variables en dos. Es decir, que si quiero definir V0 como un matemático, diría algo así como la envolvente lineal de las variables B sub i, tal que la matriz A en la que vamos a integrar por estas variables B sub i me devuelve el vector 0. Es la envolvente lineal de los autovectores que generan el subespacio de modos 0. Bueno, entonces la integral de camino queda perfectamente definida solo sobre las variables tilde. Esto es una definición, es como eliminamos la redundancia, ¿vale? De Bm elevado a menos b traspuesto, y sabemos ya que el determinante de A es distinto de 0, porque he quitado todos los modos 0, así que esa integral converge. Esa integral de camino está perfectamente definida. Vale. Esto sería equivalente a fijar el Gauss de Coulomb. Tenemos la calibración de Coulomb, aquí están solo los dos fotones físicos en teoría de campos. Pero hay otra manera de escribir esto. Si no soy capaz de desenredar la teoría nobeliana, voy a integrar sobre todas. De B1 hasta BBN. Ahora integro sobre todas. Las n que no eran modos 0 y las n menos m que sí que lo eran. Tengo lo mismo, elevado a menos b traspuesta a b. Ahora integro sobre todas. Estos son vectores y matrices, ¿verdad? Y lo que pasa es que tengo que multiplicar aquí por algo. Dentro de esta integral voy a tener algo que quite los ceros, que quite los... ¿Qué ponemos ahí? Si encuentro, puedo integrar sobre todas las variables.
¿Sí? Bueno, lo que sí puedo hacer es una rotación. Mentalmente puedo entender esto como el producto sobre las variables 1 hasta m, ¿vale? Las que no son los modos 0. Y luego los que sí son 0, voy a poner de b sub 0, 1 hasta de b sub 0. Ese 0 recuerda que son los modos 0, n menos m. ¿Qué ha hecho esta rotación? De sacar, yo esto no sé hacerlo, lo voy a hacer mentalmente, ¿no? Pero esta rotación, ¿qué haría? Pues me cambiaría la variable de unas ciertas de estas bn a estas bm, ¿vale? Entonces, ese cambio de variable es igual a db1 hasta dbn, que es lo que tengo aquí originalmente, siempre que tenga un determinante. Es el determinante de las parciales de b tilde b0, todas ellas derivadas respecto a b. Es el determinante de una matriz jacobiana. Cojo el conjunto de variables b tilde y modos 0 y los derivo respecto a las originales. Esto cancela esto y me queda esto otro. O sea que si quiero cambiar la integral sobre todas las variables a solo la integral sobre las físicas, la diferencia básicamente es un determinante. Y bueno, luego me queda eliminar estas integrales sobre las no físicas, pero eso lo hago mediante deltas de Dirac. O sea que además del determinante necesito restringir esto con unas deltas de Dirac. Porque claro, si no aquí hay más variables que de este lado. Aquí tengo 7 y aquí tengo 15. O sea que me hacen falta dos cosas. Unas deltas de Dirac para quitarme las variables redundantes y un determinante. ¿Vale? Aquí, vamos a poner aquí también unas deltas. Esto hace que solo queden las de todo este traste, una vez que le pongo más deltas y le pongo las variables físicas. Entonces doy la fórmula. Es esa motivación. Y resulta que la integral de camino sobre todas las variables por el determinante ese del par b tilde b0 respecto a todas las variables por un producto sobre el número de modos 0 que haya de deltas de Dirac de ¿qué? De lo que sean los modos 0. ¿Vale? Unas funciones de b que yo sé que son los modos 0. Las deltas de Dirac me fijan los modos 0 de manera que no integro sobre ellos. Y finalmente el exponencial. Esto es igual a la integral física. ¿Vale? Quito la motivación. En esta integral solo he cuantizado los modos no cero. Pues eso es lo mismo que aparentemente cuantizarlos todos, pero en realidad no, porque pongo unas deltas de Dirac que fijan esas integrales de camino, de manera que no contribuyen. De todo el espacio de integración solo queda un punto, o sea que es como multiplicar por 1. Y luego un determinante para hacer el cambio de variables de las b tilde, los modos normales, los que cuantizamos, a todas las variables con sus redundancias. Bueno, pues esto lo usaréis más adelante cuando cuanticéis la teoría de H. ¿Vale? Lo cierro. Bueno. Ahora voy a volver a empalmar donde estaba José Ramón con las Jotas. ¿Puedo quitarlo? Cierro el epígrafe este de los modos 0. Entonces las dos neuronas que quiero que se reconecten, vamos a hablar en este epígrafe del funcional generador de las funciones de Green. Lo primero que quiero es reconectaros dos neuronas que teníais de cuando las funciones generatrices si recordáis los polinomios de Legendre los podíais sacar como la derivada enésima respecto a
una variable que era r' entre r, derivado n veces, de una función generatriz, que era, potencial coulombiano, ¿verdad? Salvo una r, esto es 1 entre 1 partido por r, raíz de r cuadrado más r' cuadrado menos 2r por r'. ¿Recordáis eso? Los polinomios de Legendre, como funciones del ángulo, el ángulo aquí está, es el coseno entre r y r'. Ahí está la x, ¿verdad? Dejadme reescribir la función generatriz como 1 entre la raíz de 1 menos 2, el cociente de r' entre r, menos, ¿cómo es esto? Por el coseno, más r' cuadrado entre r cuadrado. Y la x está aquí y está aquí. Entonces tenemos la variable que quiero para ir sacando polinomios de Legendre. Esta era la expansión multipolar y lo sacaba como derivada respecto a la otra variable que es el cociente de los radios de esto que es el potencial coulombiano quitado del centro. En vez de apuntar al centro del sistema, apunta a otro sitio. Por eso tenemos dos R's, R y R', ¿no? Con eso se trataba una distribución de carga y se hacía su distribución multipolar. Bueno, pues con esas dos neuronas lo que os enseñó José Ramón, lo escribo en un segundo para asegurarme de que estamos en la misma página todos, era utilizar mecánica cuántica, introducir unas corrientes y escribir que la integral sobre los campos Q, sobre las funciones Q, estamos en mecánica cuántica, son variables, no son campos, Q de T1 hasta Q de Tn de e elevado a I entre h barra integral entre menos infinito infinito dt del lagrangiano, lo podía escribir como 1 entre IH barra elevado a n, delta n respecto a j de t1 hasta j de tn de una z de j. Y esta z de j la escribo aquí debajo en amarillo. Es a su vez una integral de camino sobre las q's de elevado a i entre h barra integral entre menos infinito a infinito dt L más H barra JQ, y luego si le queremos añadir el I epsilon medios de Q cuadrado, tenemos la convergencia garantizada, ¿verdad? El epsilon de antes. Eso es para la convergencia, y lo que por aquí tenía en azul son las Q's. Esto es como el polinomio de Legendre que queremos calcular, en este caso de mecánica cuántica. Y esto que voy a subrayar en rojo, esta J, respecto a la que tomamos derivadas, es como esta variable R' entre R en los polinomios de Legendre. ¿Vale? Y la cosa es fácil. Esto es el método de la derivada paramétrica. Como Q no depende de J, la J entra dentro de la integral, ataca la exponencial, la derivada de la exponencial es ella misma, y al derivar respecto a J baja una Q. También baja una IH barra que hay por algún sitio, esto de aquí, pero lo cancelo con ese factor y hemos terminado. No sorprende a nadie, ¿verdad? Bueno, todo esto lo desarrolló Schwinger en los 60. Tiene un librito sobre cómo hacer teoría de campos a base de corriente. Tenemos una función de partición z de j que va a ser el salto de vacío a vacío en presencia de una corriente j, y aquí en tiempo más infinito y aquí en tiempo menos infinito. Vamos a escribir el propagador de omega omega como una integral de camino, pero en presencia de una j. Y eso va a ser nuestra función de partición. Ese es el objeto básico. La que hemos escrito antes sería z de 0. Si pongo j0 es la que hemos hablado antes.
Entonces esto es la integral sobre los campos elevado a la integral de 4x. Fijaos que hay dos integrales, por eso mantengo el infinito. Esa es la de camino, esa es una integral ordinaria sobre el espacio-tiempo para calcular la acción. De 4x, el lagrangiano, que depende de los campos, más la corriente, esto es de lo que estamos hablando, esa j, y finalmente el i medios de epsilon phi cuadrado, que me da la convergencia de todo esto, como explicamos antes. Vale. Si derivamos respecto a j, pues sacamos las magnitudes de antes, así que omega t, esa es la fórmula que teníamos antes, el campo en x1, el campo en x2, omega, lo puedo escribir como un denominador que es directamente la función de partición, al final tomo la corriente a cero, entonces el denominador es el de antes, y el numerador ahora lo escribo como menos i delta respecto a j de x1, derivo también, si queréis, en esta primera vez voy a poner dos derivadas, voy a poner la notación completa, j de x1, delta respecto a j de x2, me falta otro menos i, la h barra le he puesto a 1 como en la fórmula al principio, y finalmente z de j. Eso es como en termodinámica, que agarráis la función de partición y empezáis a derivar. Si derivo respecto al volumen, saco presiones, si derivo respecto a la entropía, saco temperaturas, ese tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, pues Klein-Gordon libre. Vamos a elegir el lagrangiano. Por escribir una concreta, vamos a tomar Klein-Gordon libre. Tenemos aquí la integral de 4x L0 más j igual a la integral de 4x y medios menos delta menos el lagrangiano por menos m cuadrado más i epsilon phi más j phi. He escrito ahí el lagrangiano de la teoría de Klein-Gordon libre, ¿verdad? Bueno, entonces, una cosa que voy a poder hacer, fijaos que esto es cuadrático, aquí tengo phi, lo voy a remarcar en blanco, que se vea bien. Aquí tengo phi y aquí tengo phi. ¿Vale? Eso es cuadrático en phi. Es una teoría libre, no hay polinomios más altos. Entonces puedo hacer un cambio de variable. Hay otra manera de escribirlo. O sea, una manera de escribirlo es L de phi, J phi. Pero hay otra manera de escribirlo, que es aprovechar que la integral sobre phi es gaussiana, por ejemplo, intentar algún cambio de variable en phi para eliminar el término lineal. Bueno, entonces voy a proponeros el siguiente cambio de variable. Esto es una integración sobre las phi. Dentro de una integral puedo cambiar la variable. Entonces os propongo este cambio. Que es phi' de x igual phi x menos i integral de 4i, y voy a poner un propagador de Feynman, delta f, y una j en y. ¿Qué es esta fórmula? Voy a tomar el campo en x y le voy a quitar lo que, si tuviera una fuente en y, me propagaría Feynman hasta el punto x. Y eso luego lo integro sobre todos los puntos y. Fijaos que todo este lado derecho no depende del campo phi. O sea que es como sumarle una constante. A efectos del campo phi, esto es una constante respecto a phi. Así que dentro de la integral no me deja jacobiano, es una traslación. Las traslaciones no me dejan un jacobiano. No hay un determinante de nada que poner en las phi.
Vale, ¿por qué he pensado en delta phi? Porque en el delta este de Feynman, porque delta f de x menos y, os recuerdo que era entre el vacío y vacío, era el valor esperado, vacío del producto de dos campos, ¿verdad? Phi en 1 y phi en 2. En x1 y en x2. Y aquí tengo phi y phi, ¿vale? O sea que es una construcción que es plausible, es cuadrática. Bueno, eso está construido para cargarnos el término lineal J0. El objetivo de ese cambio de variable, ¿qué queda? La z de la teoría de Klein-Gordon libre de J, que también la llamaremos Z0 de J, porque no hay interacciones, es el orden 0, cuando vamos a teoría de perturbaciones, de las interacciones, teoría libre, es la integral de phi de elevado a menos y medios integral de 4x phi d'Alembertiano n cuadrado epsilon phi, y con este cambio de variable esta phi me la cambio a una delta por una j, así que aquí queda elevado a menos y medios, tengo que pagar una integral más, la y del cambio de variable que acabo de hacer, la j en x, la corriente en x, el propagador entre x e y la j en y. Entonces este término en rojo se ha disgregado. He cambiado la phi por delta j integrado. Ya no tengo un término que mezcla la j y la phi. Pero esto no depende de la phi, o sea que esto factoriza. La integral de camino se termina aquí. Esto ya no depende de la phi. Es una constante que sale de la integral de camino. Entonces ahora las derivadas respecto a j, que es el propagador de Feynman. Pero en la teoría libre, fijaos que este no es el exacto, es el de la teoría libre, producto de los campos, phi de x1, phi de x2, vacío de la teoría libre, pues es menos 1 entre z0 de j por la delta respecto a j en x1, delta respecto a j en x2, de z0 de j, y todo evaluado en j igual a 0. ¿Qué pasa si derivo dos veces respecto a j funcionalmente? La primera derivada me da una delta de Dirac y me hace la integral sobre y. Eso lo vimos el otro día al repasar deltas de Dirac. La segunda derivada funcional, esta jx respecto a esa j de x1, me da otra delta de Dirac y me resuelve la segunda integral. Y solo queda el propagador. Luego tomo j0 y la exponencial se convierte en 1. Con lo cual toda esa exponencial en este paso se pone a 1 y las derivadas bajan del exponente el propagador. Hay un medio. Pero fijaos que hay dos j's. Puedo tomar la jx derivada respecto a x1 o la jx derivada respecto a x2. Se puede hacer en dos órdenes. Eso elimina ese 2. Solo queda el propagador. O sea que esta fórmula está bien. ¿Vale? Es precisamente la delta f. Y creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. O sea que delta f, que es el propagador de la teoría libre, se puede sacar derivando respecto a j este horror. A donde os quiero llevar es hacer la teoría de perturbaciones. O sea que eso es una vuelta tremenda para volver al mismo delta f, ¿no?